32, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresiones ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén a la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa, tan preciosa, porque cuando hablamos, hermano, del perdón, primeramente el perdón que Dios concede al hombre, gloria a Dios, y ese mismo perdón, como hablaba nuestro hermano Jonathan, que de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar nuestras ofensas, gloria a Dios, con los hermanos. Pero cuando hablamos del perdón estamos hablando de una bendición tan grande, porque es allí donde comienza, hermano, la liberación. Comienza, gloria a Dios, un nuevo caminar para el hombre andando perdido, errante, muertos en delitos y futuro, camino a la condenación, se encuentra con Cristo y nuestro Señor Jesucristo perdona. Es allí donde el alma de aquel hombre que caminaba hacia la destrucción, hacia la condenación eterna, puede liberarse. Gloria a Dios. Así que, como dije recién, una experiencia personal. A los pocos meses de haber conocido al Señor, tuve una recaída, por lo cual sufrí, gloria a Dios, una disciplina. Y estando en esa condición, estando en esa situación, un día estaba en casa y le digo, Señor, acá estoy, porque sentía una angustia, una tristeza, un dolor por haberle fallado al Señor. Y estaba en mi hogar orando, diciendo, Señor, yo sé que no soy digno de que escuche mi oración. Yo sé que no soy digno de estar delante de tu presencia, Señor. Yo sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Pero acá estoy, Señor. ¿Qué vas a hacer conmigo? Acá me presento, Señor. Gloria a Dios. Y como yo había aprendido de mi pastor, gloria a Dios, en aquel entonces él me decía, hermano, arrodíllese a orar, abra la Biblia y en el lugar donde fije sus ojos, lea ahí, Dios le va a hablar. Y bueno, tenía, hermano, esa costumbre de abrir la Biblia y donde me tocaba, leía. Y en ese momento que estaba orando, clamando al Señor, abro la palabra del Señor, pongo mis ojos a donde, gloria a Dios, pude ver por primera vez, y era el Salmo 32. Y no se necesitó tener tanto conocimiento para entender de lo que Dios me decía, de lo que Dios me hablaba. Hermano, y cuando yo leí esta palabra del Señor, pude sentir un alivio, una paz en mi alma, una tranquilidad, un bálsamo, gloria a Dios. Por eso vamos a mirar un poquito. Todavía no vamos a hablar del pecado que había cometido el rey David, sino que primeramente vamos a dar a conocer un poquito de lo que es el perdón. Gloria a Dios, el perdón es una experiencia, hermano, espiritual que vive aquella persona que se acerca a Jesús. La persona cargada, como dije recién, muertas en delitos y pecados, sin esperanza, camino a la perdición, camino a condenación, se acerca a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, confiesa con su boca que es un pecador, que es deudor, y el Señor Jesucristo empieza a lavarlo, empieza a limpiarlo, gloria a Dios, y la persona empieza a experimentar la vida con Cristo.
Gloria a Dios, si antes robaba, ahora no roba más. Si antes hería, ahora no hiere más. Si antes, gloria a Dios, se agarraba ahí, hermano, en riña con sus amigos, hoy en día ya cambió, gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que dice la palabra del Señor, que cuando Cristo pasa o cuando el Espíritu de Dios desciende sobre el corazón del hombre, gloria a Dios, el hombre es mudado en otro hombre. La persona es cambiada, hermano, en otra persona. Así que esa es la transformación, esa es la regeneración. El apóstol Pablo hablaba a Tito y decía la regeneración a través de su Espíritu Santo. Y yo un día buscaba lo que significaba la palabra regeneración o regenerar, hermano, y me sorprendí con el significado. Gloria a Dios. Porque el significado de la palabra regenerar es dar vida a un ser o sacar a una persona de los vicios. Gloria a Dios. O de los vicios, hermano, de la costumbre que tenía. Eso es regenerar, dar vida a un ser, sacar a la persona de los vicios, de la costumbre, gloria a Dios, o algo que ya estaba podrido, que estaba sin esperanza. Es ahí donde Cristo llega y empieza a cambiar, empieza a transformar. Eso es regenerar. Y yo creo que todo lo que estamos escuchando, aquellos que han tenido un encuentro con el Señor, han experimentado el poder de la regeneración, porque estaban encarcelados en los vicios, en los placeres de este mundo, estaban muertos en delitos y pecados, pero un día sintieron, gloria a Dios, que aquel ser que estaba muerto pudo volver a vivir. Aquella persona que estaba esclavizada en los vicios, hermano, fue liberada, gloria a Dios, y ahora sirve al Señor. Cuando hablamos del perdón, tenemos que tener en cuenta, hermano, que si hay perdón, eso quiere decir que la persona falló. Porque usted nunca va a perdonar a alguien que no haya hecho nada malo. Así que si hablamos del perdón, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que la persona falló, de que la persona infringió la ley divina. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de infringir la ley divina, estamos hablando de que la persona pasa por alto los mandamientos que Dios ha establecido, que la persona, hermano, hace a un costado aquella ley que Dios pone en el corazón del hombre, hermano, porque la persona, aunque no conozca la Biblia, aunque no conozca la palabra de Dios, sabe que lo que está haciendo, lo que está obrando, está mal. Yo le pregunto, una persona que no conoce a Dios, una persona que nunca escuchó de Dios, que nunca leyó la Biblia, ¿por qué se esconde cuando roba? Porque la ley que Dios puso en su interior, en su corazón, le está reprendiendo. Porque una persona que lastima a otra persona, que mata a una persona, ¿por qué se esconde? ¿Por qué huye? Hermano, porque aunque la persona no se haya acercado al Señor, aunque la persona no conozca al Señor, la ley que está dentro de su corazón le está reprendiendo cuando hace algo malo. Así que la palabra del Señor dice, por cuanto todo hemos pecado, fuimos destituidos, fuimos alejados de la gloria de Dios. Eso es el pecado, porque el hombre infringe la ley, pasa por alto, deja a un costado la ley de Dios y empieza a hacer su propia voluntad y empieza a conducirse como la persona quiere. Así que cuando hablamos de perdón, estamos primeramente hablando de que una persona infringió la ley, de que una persona le dio la espalda al Señor, de que una persona pasó por alto los mandamientos, los estatutos que el Señor ha puesto adelante de ese hombre. Y para obtener el perdón, el hombre tiene que poner de su parte. El hombre tiene que reconocer su falta. El hombre tiene que estar arrepentido de lo que había hecho. Gloria a Dios. Miramos un versículo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 4.
es algo que se habla cuando tocamos el tema de bautismo. San Marcos capítulo 1 versículo 4. Lo que damos a conocer a la persona que toma la decisión de bautizarse es exclusivamente este punto. Hoy en día, gloria a Dios, como que las iglesias se gozan porque muchas almas pasan por el bautismo. Y muchos de los que pasan por el bautismo no han comprendido la palabra del Señor. Por ejemplo, Pedro, cuando estaba predicando después del derramamiento del Espíritu Santo, y Pedro le predicaba aquello que le habían matado al Señor, que le habían crucificado al Señor. Pedro decía, ese Cristo, el cual ustedes le mataron, el Señor lo puso en lo alto, lo puso allá arriba. Y aquello que escuchaban el mensaje de Pedro dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Hay esperanza? ¿Podemos acercarnos a ese Cristo? ¿O está todo perdido? Y Pedro dice, sí, hay esperanza. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista predicaba en el río Jordán, ¿cuál era el mensaje de él? Arrepentíos. Y nuestro Señor Jesucristo también dio el mismo mensaje. Arrepentíos. Y la palabra arrepentirse significa que el hombre, la mujer, siente dolor por algo que dijo, por algo que hizo. No sé si a usted le pasó, pero a mí muchas veces me pasó que abrí la boca y dije algo que no tenía que decir. Y mientras, gloria a Dios, hablaba con el hermano, con la hermana, capaz que no me di cuenta de lo que dije, pero volviendo a mi casa me puse a meditar, me puse a pensar y dije, cuando dije esto el semblante del hermano cambió. Cuando dije lo otro el semblante de la hermana cambió. Y es ahí donde uno siente pesar, siente dolor. Y uno dice, ¿para qué abrí la boca? ¿Para qué largué esta palabra? ¿Para qué dije esto? Es ahí donde empieza a sentir pesar su corazón. Y justamente eso es arrepentimiento. Dolor que la persona siente por algo que hizo o por algo que dijo. Leemos San Marcos capítulo 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Gloria a Dios. Así que cuando hablamos de perdón, en primer lugar estamos hablando de una persona que haya infringido la ley de Dios, que haya dejado de lado la palabra del Señor y haya tomado decisiones que les desviaron de lo moral, decisiones que les desviaron de lo agradable de delante de la presencia del Señor. Y para que esa persona obtenga el perdón de parte de nuestro Dios, la persona debe confesar y debe estar arrepentido de la vida que estaba llevando. Esa persona que golpeaba a su esposo, esa persona que golpeaba a su esposa, esa persona que andaba en delincuencia, esa persona, hermano, que andaba estafando, esa persona que hería, esa persona, gloria a Dios, que engañaba, dice, yo quiero que el Señor me perdone. Y es ahí donde se acerca a la presencia del Señor y empieza a confesar y empieza a decir, Señor, yo estoy cansado de la vida que vengo trayendo, Señor. Mi hogar es un desastre porque bebo, Señor, y bajo los efectos del alcohol golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos, Señor. Mi hogar es un infierno, pero yo quiero cambiar de vida, Señor. Perdona mis faltas, perdóname mi pecado, Señor. Ya no quiero golpear, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro, estoy arrepentido, Señor. Es allí donde se va a producir aquella experiencia gloriosa en aquel hombre y en aquella mujer, el perdón de nuestro Dios. La persona infringe la ley, pero la persona se acerca a Dios y confiesa su falta, su pecado,
y tiene un arrepentimiento, un pesar, un dolor por lo que venía haciendo, por lo que venía diciendo. Y la parte número 3 es de que Dios en su amor, en su misericordia, perdona la falta, gloria a Dios, de aquella persona. El Señor Jesucristo mismo nos reconcilia con su Padre. Como dije al principio, el hombre alejado de Dios, por cuanto todos hemos pecado, gloria a Dios, fuimos destituidos, fuimos alejados de la presencia del Señor. Pero es allí donde el hombre se arrepiente, es ahí donde el hombre confiesa. Y el Señor Jesucristo, gloria a Dios, nuevamente es el intermediario para que el hombre vuelva a tener comunión con Dios. Jesucristo, nuestro Señor, es el puente para que el hombre se acerque a Dios. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué hermoso! Por eso, como dije recién, cuando hablamos del perdón de nuestro Dios hacia nuestra vida, estamos hablando de un tema tan glorioso, porque el hombre sale de esa condenación eterna, sale de esa perdición, gloria a Dios, y empieza a caminar por el puente y se empieza a acercar a Dios. Qué hermoso, gloria a Dios, que es el perdón que recibimos de parte de nuestro Dios. El pastor presidente del lugar donde había nacido, el hermano siempre contaba un testimonio. Siempre contaba el testimonio de que cómo conoció al Señor. Él decía que era muy joven y sufría una enfermedad estomacal que lo hacía doblarse. Y como en aquel entonces no había tantos recursos laborales, hoy en día hay mucho trabajo donde uno lo puede hacer tranquilamente, lo puede hacer sentado de una computadora. Hace 50, 60 años atrás no había ese recurso que hoy en día hay. Los trabajos que eran mayormente eran de monte, cortar madera, hacer ladrillos. Eran trabajos muy pesados. Yo tengo 27 años, pero alcancé a hacer esa clase de trabajo cuando estaba en la provincia del Chaco. Y dice que él, sufriendo esa enfermedad, tenía que trabajar en la ladrillería. Y le costaba muchísimo trabajar porque aquella dolencia que tenía en su estómago, hermano, lo hacía doblarse. Pero dice que un día, estando en la casa de un pariente, le ve a un conocido de él y dice: ¿lo conoces a este?, le pregunta al familiar. Y dice: sí, lo conozco, pero ¿qué pasó? Si antes andaba en silla de rueda. Y el familiar le dice: sí, pasa que fuimos a una iglesia, fuimos a una campaña y Dios lo sanó, mirá, ahora camina. Y dice que él dijo: bueno, yo quiero ir. Y se acercó al culto aquel, hermano, y cuando él hizo la confesión de fe, reconoció con su boca de que era un pecador y le pidió perdón al Señor. Dice que el pastor le dijo: ahora eres libre de pecado. Y dice que cuando él escucha esas palabras, entró un gozo, una alegría en su corazón, hermano, que se pasaba leyendo la Biblia todos los días después. Y dice: yo me olvidé de mi enfermedad y de mi pobreza material. Porque al no poder trabajar, fíjese la situación económica que él estaba. Pero dice que cuando él escucha: ahora eres libre de pecado, él se olvidó de la necesidad económica que tenía y se olvidó de su enfermedad. Estaba todo el tiempo gozoso leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermano, porque eso es lo que produce el perdón que nuestro Señor Jesucristo nos extiende.
la liberación de nuestra alma, aquella alma que se encaminaba directamente a la perdición. Cuando Cristo llega a nuestra vida, gloria a Dios, suelta nuestra alma de la condenación y ahora tenemos una esperanza nueva, como dice la palabra, aquella esperanza de estar un día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del perdón, o cuando la Biblia habla del perdón, justamente está asociado, hermano. El libro de Hebreos dice que lo que se hacía antes era sombra de lo porvenir. Gloria a Dios. Cuando hablamos del perdón en la Biblia, estamos hablando de aquellos sacrificios por la cual se hacían expiación. Usted, si ha leído el libro de Levíticos, dice que la persona se acercaba con un animal allí debajo del brazo, se acercaba al santuario, al tabernáculo. Se acercaba y dice que ponía aquella persona la mano sobre la cabeza del animal y empezaba a confesar sus pecados, su falta. Y dice que allí se producía una transición de pecado. El pecado de la persona pasaba en el animal y es allí donde el animal era degollado y derramaba su sangre. Porque vamos a ir mirando paso por paso la palabra del Señor para que podamos entender este tema que estoy explicando. Libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, miramos. Libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de las personas. Así que la vida de la persona o del animal está en su sangre. Una vez hablaba un pastor y decía: hermano, usted puede vivir sin un brazo, puede vivir sin sus piernas, hasta muchos pueden vivir sin un pulmón, sin la vesícula, hasta muchos pueden vivir sin un riñón, sin un ojo, pero sin sangre no se puede vivir, porque la vida de la persona o del animal está en la sangre. Y qué glorioso que nuestro Señor Jesucristo dio su sangre, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que la iglesia en este tiempo tenga vida. Qué maravilloso, hermano. Pero dice que en aquel entonces, cuando venía el ofrendante, la persona con aquel animal, ponía la mano sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados, su falta, y hacía la transición de pecado. Los pecados del hombre, por decir así, cargaba aquel pobre animal, y como el fin del pecado es la muerte, allí se producía o se efectuaba la muerte de aquel animal y se esparcía, hermanos, sobre, gloria a Dios, el altar, la sangre de aquel animal, y allí se hacía expiación. La palabra expiación significa borrar la culpa, purificarse en ella a través de algún sacrificio. Así que, hermano, al hacer ese rito, como quien dice, es allí donde aquella persona se purificaba, es allí donde aquella persona borraba la culpa del hombre, de la mujer. Gloria a Dios. Pero esos sacrificios se tenían que hacer constantemente. Se tenía que hacer ese sacrificio. Si leemos el libro de Hebreos, ahí nos da a conocer un sacrificio perfecto, hermano. Gloria a Dios. Miramos primeramente Hebreos capítulo 9, versículo 22. Acá en este versículo explica que no había expiación sin sangre. No se podía borrar la culpa del hombre sin que no haya derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22.
Dice así la palabra del Señor. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento no se hace remisión. La palabra remisión quiere decir perdón. Así que, hermano, todo era por sangre. Había expiación por sangre, había remisión a través de la sangre. Todo era purificado a través de la sangre. Así que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, podemos mirar todos estos ritos que hacían a través del sacrificio y a través de la sangre que se derramaba en el altar y traía como limpieza al pueblo. Gloria a Dios. Por eso dice en el versículo 23, usted va a poder entender ahora. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Gloria a Dios. Cuando el sacerdote degollaba al animal y recogía, juntaba su sangre, el sacerdote entraba en el lugar santo, gloria a Dios, y allí esparcía, hermano, la sangre del animal, haciendo expiación por el pueblo, quitando la culpa del pueblo a través de ese rito. Pero dice aquí la palabra del Señor que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que habla en el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero fue sin pecado, la cual nos da la confianza para que nosotros nos acerquemos con toda seguridad al trono de gracia, hermano, y pedir socorro, pedir ayuda, porque él, hermano, fue tentado, pero fue sin pecado. Él entiende cómo el hombre siente, cómo el hombre lucha, y a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros le clamamos, le rogamos, le gritamos: Señor, ayúdame, me encuentro así, me encuentro de esta manera, me encuentro siendo tentado, Señor, me encuentro sin fuerza, Señor, estoy a punto de caer, Señor, pero ayúdame, fortaléceme, Señor, porque la palabra del Señor dice: velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto para ayudarnos, pero la carne es débil. Pero nosotros, en medio de nuestra flaqueza, en medio de nuestra falta, hermano, gloria a Dios, que muchas veces pegamos gritos ahí para no fallarle al Señor, podemos acercarnos con toda confianza, y aquel sumo sacerdote, gloria a Dios, nos puede socorrer, nos puede ayudar, nos puede levantar, hermano, gloria a Dios. Por eso dice que él fue presentado o entró, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Él no entró en el templo, en el tabernáculo que había hecho Moisés, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, al tabernáculo, allí en los cielos, en la presencia de Dios, subió, se presentó: Padre, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Padre, sin derramamiento de sangre no hay expiación. No se puede quitar la culpa, no se puede borrar los pecados sin derramamiento de sangre. Pero acá estoy, Padre, mi sangre derramada para hacer remisión. Gloria a Dios, mi sangre derramada para hacer expiación por el mundo entero. Porque Juan dijo: y aquí el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio que venía nuestro Señor Jesucristo, con sus manos, hermanos, derramando sangre, con su costado derramando sangre, se presentó en el altar, en el tabernáculo, delante de la presencia del Señor, y dijo: acá está, Padre, he entregado mi sangre, he derramado mi sangre para perdonar el pecado de aquello que está en la tierra, para perdonar el pecado de aquello que están clamando, para perdonar el pecado de aquello que están buscando tu rostro, Padre. ¡Qué bendición, hermano! Y no fue para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote en aquel entonces entraba con aquel animal, con la sangre de aquel animal, y entraba cada tanto al lugar, hermano, gloria a Dios santísimo.
Cada tanto, cada año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, con sangre ajena, con sangre de aquel indefenso animal. Pero nuestro Señor Jesucristo, como cordero indefenso, sin mancha, sin arruga, perfecto, se presentó en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Con su propia sangre, Él no tomó sangre ajena, sino que Él derramó su propia sangre por nosotros. Y no tiene necesidad de venir a morir cada tanto aquí en la tierra. Aunque muchos hermanos le están matando a nuestro Señor Jesucristo todos los días, porque a pesar de que recibieron perdón de pecado, cada día le están fallando voluntariamente, cada día le están dando la espalda, cada día, gloria a Dios, le están ofendiendo, hermano, cada día se están rebelando. Y dice la palabra del Señor que de esa manera están pisoteando y están teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Pero que el Señor nos ayude a nosotros a poder entender el sacrificio tan perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo, que si nos hemos acercado y hemos recibido el perdón de nuestro Señor, de poder esforzarnos y hacer la voluntad del Señor, de no ser, hermano, gloria a Dios, rebelde, de no ser, hermano, gloria a Dios, allí desobediente a la palabra del Señor y constantemente fallarle al Señor después de haber recibido un conocimiento amplio a la palabra del Señor. El Señor hizo un solo sacrificio, pero muchos, gloria a Dios, que son desobedientes, rebeldes, gloria a Dios, que infringen la ley de Dios, que pasan por alto, todos los días le están matando al Señor, están pisoteando la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha y sin arruga, el cual el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. De otra manera, dice versículo 26, le hubiera sido necesario proceder muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, aquella barrera, aquella pared, hermano, que hacía división entre Dios y el hombre, aquella pared que no dejaba que el hombre se acerque a Dios, aquella pared que no dejaba que el hombre pueda ingresar a la presencia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo presentándose en el lugar santísimo, allí en la misma presencia de Dios, con su propia sangre, quitó esa barrera, quitó esa pared, y el hombre puede tener acceso, puede acercarse a Dios, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de la Virgen María como muchos creen, gloria a Dios, no es a través del Papa como muchos creen. El único, gloria a Dios, que puede hacer un puente, el único que puede acercar a Dios, gloria a Dios, al hombre para con Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Es el Cordero sin mancha y sin arruga, es aquel que murió por nosotros, es el único que puede acercarnos, es el único que puede, hermano, gloria a Dios, perdonar nuestro pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin tener relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, estamos viviendo tiempo de gracia. Estamos viviendo, gloria a Dios, esa oportunidad que el Señor nos dio, que a pesar de que somos faltantes, a pesar de que le damos la espalda al Señor, a pesar de que somos desobedientes, pero si el hombre se acerca a Dios confesando su pecado, como dije recién, si se acerca arrepentido diciendo: Señor, soy consciente que te fallé, soy consciente, Señor, que infringí tu ley, soy consciente, Señor, que pasé por alto tu mandamiento, soy consciente, Señor, que te di la espalda, pero en esta noche, Señor, perdóname. En esta noche, Señor, ten misericordia de mí. En esta noche, Señor Jesucristo, quita el pecado de mi vida, de mi corazón, Señor. Yo quiero servirte, quiero alabarte, Señor, y quiero, Señor, prepararme. Quiero estar sin mancha y sin arruga para que cuando tú vengas por segunda vez, sin tener, gloria a Dios, relación con el pecado, hermano, porque Él ya no va a venir como
gloria a Dios, Él ya no va a venir como abogado para abogar nuestra causa, sino que Él ya va a venir como juez. Va a venir a levantar a su iglesia que está preparada, a su iglesia que está viviendo la santidad, a su iglesia que está viviendo en comunión con el Señor, que cuando las trompetas suene, gloria a Dios, vamos a ver al Cristo de la gloria que viene descendiendo en una nube blanca, y aquellos muertos que están en Cristo Jesús van a empezar a resucitar, van a empezar a levantarse de sus tumbas, gloria a Dios, y aquella iglesia que todavía está sobre la tierra, hermanos, se van a empezar a elevar y su cuerpo van a ser transformado. No van a pasar por la muerte física, no van a ver la muerte física, sino que su cuerpo van a ser transformado y se van a juntar con aquellos que han resucitado, con aquellos que murieron teniendo esa esperanza viva de un día estar en la presencia del Señor, y se van a empezar a elevar y van a juntarse con el Señor en las nubes y van a estar siempre con el Señor. Pero el Señor ya no va a venir con relación al pecado. Él no va a venir a perdonar ya, hermanos, sino que va a venir a levantar aquella iglesia que se ha preparado y ha vivido la santidad de nuestro Dios. El único que puede perdonar pecado es nuestro Dios. La Biblia aún habla en el Antiguo Testamento sobre estos puntos. Daniel capítulo 9, versículo 9, Daniel orando y diciendo: Señor, tú eres perdonador, tú eres el que perdona nuestra falta. Hermanos, no es de que usted tiene que acercarse a un hombre, al Papa y confesarle su pecado, su falta, y él supuestamente le perdona su pecado. No, ningún hombre está autorizado para perdonar pecado aquí en la tierra. El único que está autorizado para perdonar pecado es nuestro Señor Jesucristo. Que si usted mismo en esta noche, en el lugar donde se encuentre, tal vez se encuentre allí en la calle, tal vez se encuentre en la vereda, tal vez ha abandonado su familia, tal vez ha perdido su familia por los vicios, por el alcohol, tal vez ha perdido su familia por serle infiel a su esposa, a su esposo. Pero si en esta noche, o en el horario que usted escuche esta prédica y está escuchando del único que puede perdonar pecado de nuestro Señor Jesucristo, usted puede inclinar su rostro, su cabeza y decir: Señor, yo he pecado, Señor, yo he fallado, yo te he dado la espalda, Señor, perdóname en esta noche, me arrepiento, Señor. El Señor va a empezar a obrar, el Señor va a empezar a derramar su sangre preciosa que quita el pecado del corazón del hombre, y usted va a experimentar el perdón de nuestro Señor Jesucristo sobre su vida. Y aquella alma, hermano, que se encaminaba hacia la destrucción, aquella alma que se encaminaba, hermano, a la condenación eterna, va a salir de aquel camino de muerte y va a pasar al camino de vida. Libro de San Juan, o Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. El único que puede perdonar nuestro pecado es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, el único que puede perdonar los pecados, el único, hermano, que saca el alma del hombre, de la mujer, de la condenación eterna, es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el Cordero que no tiene, hermano, gloria a Dios, defecto. Así, simbólicamente hablando de aquellos sacrificios que se entregaban, que se hacían, de que se traía un animal perfecto, hermano, gloria a Dios, sin mancha, sin arruga, sin enfermedad, gloria a Dios, representando a Cristo. Así fue el Cordero, así fue nuestro Señor Jesucristo, y así es Él, sin mancha, perfecto, gloria a Dios. El único que puede perdonar nuestra falta es nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario.
Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7, miramos la palabra del Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien, decía el apóstol Pablo, tenemos redención por su sangre. Por su sangre, por su sangre, bendita sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, bendita sangre que limpia al hombre, gloria a Dios, que perdona los pecados, hermano, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan decía: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Hijito, estas cosas le he hablado para que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Gloria a Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Él, decía el apóstol Pablo, en quien tenemos redención a través de su sangre. Y como dije recién, hermano, cuando hablamos del perdón, estamos sacando aquella alma que va camino hacia la condenación. Aquella alma que no tiene esperanza, hablamos del perdón. Gloria a Dios, y aquella alma sale del camino de muerte, sale del camino de la condenación y empieza a caminar en el camino de la vida. Gloria a Dios, porque la vida está en la sangre, y a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, la iglesia, gloria a Dios, todo aquel que se acerca a la presencia de Dios tiene vida y vida en abundancia. Nehemías 9:17, Daniel 9:9. Hablaba los siervos del Señor a través de estos pasajes de que Dios solamente perdona pecado, de que solamente Dios es el que purifica al hombre. Gloria a Dios. San Marcos 2:10, cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca al paralítico y le dice: levántate, tus pecados te son perdonados. Y aquellos que estaban alrededor dice: ¿quién es este que tiene autoridad para perdonar pecado? Y nuestro Señor Jesucristo, sabiendo los pensamientos de ellos, hermano, porque el Señor sabe todas las cosas. Nosotros podemos pensar allí con tal, nadie sabe, el pastor no sabe, los hermanos no saben, pero la presencia de nuestro Dios, la omnisciencia de nuestro Dios, ese atributo que solamente tiene nuestro Dios, que es, hermano, conocer y saber todas las cosas, gloria a Dios, está funcionando, está activo. Nosotros podemos pensar y el Señor sabe. Y como el Señor sabía lo que pensaban y decían: ¿quién es este que tiene autoridad para perdonar pecado? Le dice al paralítico: hijito, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Gloria a Dios, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado. El único que tiene autoridad para perdonar pecado es nuestro Señor Jesucristo, no es el Papa, hermano. Gloria a Dios. El Papa tiene que presentarse delante de la presencia del Señor y también tiene que confesar y arrepentirse y tiene que buscar el favor de nuestro Señor Jesucristo, porque el único que está autorizado para perdonar pecado a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Los apóstoles, Hechos capítulo 13, versículo 38. Los apóstoles predicaban estas palabras. Los apóstoles, cuando predicaban, anunciaban, decían: en nuestro Señor Jesucristo, el cual perdona los pecados. Gloria a Dios. Nuestro Señor, hablando de que Él tenía autoridad para perdonar los pecados, los apóstoles, después que nuestro Señor ya había subido al cielo, ellos siguieron con el mismo mensaje. Ellos
testificaban y decían de que el Señor Jesucristo solamente perdona los pecados. Hechos capítulo 13, versículo 38, miramos. Gloria a Dios. Dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que perdona el pecado del hombre. Gloria a Dios. Y allí vamos entendiendo, hermanos. Allí vamos, gloria a Dios, sabiendo que el hombre tiene que acercarse a la presencia del Señor. El hombre tiene que confesar, tiene que arrepentirse. Y nuestro Señor Jesucristo hace esa obra gloriosa de perdonar, de limpiar, de santificar el alma del hombre para que el hombre empiece a andar en novedad de vida. Los cristianos también deben imitar el perdón de Dios, hermanos. Así como Dios nos perdona, así como Dios no nos pide explicación, gloria a Dios, sino que cualquier persona que se acerca, ya sea hermano golpeador, ya sea alcohólico, ya sea drogadicto, ya haya hecho el pecado que ha hecho, se presenta delante de la presencia de Dios, confiesa con su boca, se arrepiente y no vuelve a hacer más, Dios perdona. Y como decía nuestro hermano Jonathan, si nuestro Señor Jesucristo no miró nuestra condición, si nuestro Señor Jesucristo no pidió explicación de las cosas que nosotros hacíamos antes, si nuestro Señor Jesucristo no tuvo ahí, gloria a Dios, ninguna cosita rara, no, vos me ofendiste, vos como hijo mío me diste la espalda, no, sino que Él nos recibe con amor, con los brazos abiertos. Nosotros debemos imitar el perdón que recibimos de nuestro Dios, debemos imitar y también saber perdonar a nuestros hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32, miramos la palabra del Señor. Dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Cuando el Señor daba el mensaje, allí el sermón del monte, Él decía: oíste que fue dicho diente por diente, ojo por ojo, mas yo digo amad a vuestros enemigos. Y el Señor dice: si ustedes abrazan a los que le abrazan, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso esto no hacen aquellas personas que no conocen a Dios? Aquellas personas que no conocen a Dios abrazan a sus seres queridos, a sus familiares. Pero si había algún problemita entre familiares, se están mirando allí medio raro. Lo miran allí medio cruzado. Eso hacen los gentiles, los que no conocen a Dios. Y la pregunta es esta: ¿usted puede abrazar a su hermano que le ofendió? ¿Usted puede abrazar a su hermano que lo miró medio raro? Usted también ya empieza a mirarle medio raro, empieza a mirarle medio torcido. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque imagínense de que Dios empiece a actuar de la misma manera con nosotros. ¿Dónde hubiésemos estado si el Señor actuara de esa manera? Pero el apóstol dice: sé pues benigno, como vuestro Padre, como Dios, y perdónense vuestras ofensas unos a otros. El Señor Jesucristo hablaba a través de parábolas y decía que había un varón que debía mucho dinero y
El patrón le dice: págame lo que me debes. Y dice que este varón le rogó tanto que tuviese misericordia, que le pagaría cuando él tuviese la plata. Y dice que el patrón le dice: anda tranquilo, te perdono toda la deuda. Pero ese hombre que era deudor tenía otra persona que le debía plata. Y fue a hincarle, a insistirle: págame, págame, págame. Y dice que esta persona hizo lo mismo que había hecho él con el jefe. Y dice que no aceptó ese perdón. No tuvo misericordia. Dice que mandó y lo metieron preso. Y dice que el jefe principal se había enterado lo que había hecho este hombre. Lo mandó a llamar. Y le dice: me enteré de que tú no perdonaste la deuda de aquella persona que te debía. ¿Por qué hiciste eso? Si tanto dinero tú me debías a mí y yo te perdoné, ¿por qué no perdonaste tú también? Fíjese la deuda que el Señor nos perdonó a nosotros, hermanos. Fíjese la deuda que el Señor nos perdonó a nosotros. Y nosotros, ¿acaso no vamos a perdonar a nuestros hermanos? Porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado a través del Espíritu Santo que nos es dado. ¿Usted siente que el amor de Dios ha sido derramado a través del Espíritu Santo en su corazón? ¿O todavía el amor de Dios no ha sido derramado y por ese motivo estamos mirándonos medio raro? Por ese motivo no largamos el perdón. ¿Siente que el amor de Dios, hermano, ha sido derramado? El apóstol Pablo, cuando hablaba a Timoteo, a Tito, él decía: sanos en el amor. Y varias veces yo me pregunté qué significa sanos en el amor. Es porque muchas veces hay un amor enfermo, que en ciertas áreas supuestamente yo actúo con amor, pero en las otras áreas ese es un amor enfermo. El amor enfermo es: yo le amo al Señor, por eso estoy en todos los cultos, yo levanto la mano, yo glorifico, alabo al Señor, porque tengo amor a Dios, pero no tengo amor al hermano. Es un amor enfermo, no es un amor sano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a este punto. Muchos se acercan y como que tiran una palabra al aire, ¿no? Se presentan allí: hermano, yo pido perdón si a alguien le ofendí. Y está sabiendo que le ofendió al hermano. Yo que por ahí los días de Santa Cena es como que queremos estar a cuenta, pero hermano, yo pido perdón si por ahí a alguien le ofendí o si dije algo por ahí, no sé. Pero está siendo consciente de que allá está el hermano, allá está la hermana. Esos son faltas que se deben confesar. Son faltas que se deben confesar para recibir la bendición del Señor. Yo soy consciente, por ejemplo, que le ofendí a mi hermano Jonathan. Y soy consciente, y no es que si a alguien le ofendí, no. Soy consciente que tuve una falta directa con él.
Y él perdió ese gozo, esa alegría, esa confianza. Hermano, porque somos hombres, somos humanos. El libro de Proverbios dice que hay palabras que son como golpe de espadas, producen heridas. ¿Y cómo se restaura? ¿Cómo sanan esas heridas? No es largando disculpas al aire, sino que es hablando con el hermano. Mire, hermano, yo le ofendí, dije esto, dije lo otro, pensé así, pensé de esta manera, y yo sé que usted se ha enterado y por ese motivo es como que la comunión empezó a distanciarse. El trato ya no es el mismo. Perdóneme, hermano, yo quiero estar en comunión nuevamente. Amén, hermano, yo le perdono, porque si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Y lo abraza y nuevamente está en comunión con el hermano y tiene esa confianza con el hermano. Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice así. Aquí está la falta donde nosotros debemos confesar. Si bien Dios es el que perdona las faltas, el pecado, pero hay pecado que, gloria a Dios, aún cometemos, o faltas o ofensas que hacemos contra los hermanos. Y acá está la palabra, y lo que leía nuestro hermano Jonathan también. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que si hay algún problema entre dos personas o tres personas, no se trata de tirar perdón al aire, sino se trata de acercarse y, hermano, aquí ofendí en esto, le ofendí en lo otro, fallé acá, fallé allá. ¿Me perdona? Sí, hermano, le perdono. Y después está el otro. Sí, hermano, te perdono. Y se abrazan ahí. Pero cuando se va a la casa, sí, me pidió perdón el hermano. Yo le dije, yo le perdono, pero yo no me olvido lo que me hizo. Jeremías 31, 34. Sí, yo le perdono, pero me quedó acá, lo tengo acá. Imagínense que Dios nos diga a nosotros, sí te perdono, pero lo tengo acá, lo que hice. No, hermanos. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo en el sermón: sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Decía el apóstol Pablo: pues así como Cristo nos perdonó nuestras faltas, así también debemos perdonarnos unos a otros. Hermano, creo que no vamos a entrar en el pecado que había cometido el rey David. Jeremías 31, 34, fíjese lo que Dios hace con nuestra vida. Dice así: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces a Jehová? Porque todo me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque el Señor, cuando nos perdona, hermano, dice que lo tira al fondo del mar. Él no es como nosotros, que empieza a sacar los trapitos al sol.
le perdono hoy al hermano y pasa 3 meses y el hermano capaz que me volvió a ofender. Y sí, ya le perdoné una vez, ya hace 3 meses me hizo esto y empezamos a revolver, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos guarde. Vuelvo a repetir, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en vuestro corazón. Y cuando el apóstol Pablo habla del amor en 1 Corintios capítulo 13 dice: el amor no hace nada indebido. Gloria a Dios. Si usted ama a su hermano, va a tratar de no hacer nada indebido a su hermano y a Dios. Y si usted ama a su hermano, va a tratar de no guardar rencor. De ambas partes, hermanos. De ambas partes. El amor de Dios. Así que cuando hablamos del perdón, estamos hablando de esto. Estamos hablando de aquella persona que infringe la ley, que pasa por alto los mandamientos, deja de lado la palabra de Dios, empieza a hacer su voluntad, empieza a andar conforme a sus ideas, a sus pensamientos. Un día llega a encontrarse en angustia, en tristeza, el corazón vacío, camino hacia la perdición. Pero escucha las buenas noticias. Escucha de alguien, gloria a Dios, que puede tomar su carga, que le puede dar descanso, que le puede ayudar. Y esa persona se acerca, confiesa, se arrepiente de sus pecados, de sus faltas. Y es ahí donde el abogado, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, empieza a abogar nuestra causa delante de su Padre. Y empieza a derribar aquella pared que había entre el hombre y Dios. Isaías 59. Gloria a Dios. No es que los oídos de nuestro Dios se han agravado para no oír, sino vuestras maldades han hecho división entre Dios y el hombre. Pero allí está el abogado. Empieza a derribar esas divisiones, empieza a derribar esa barrera, esa pared, ese muro que lo separaba al hombre para con Dios. Y el hombre con toda confianza se puede acercar a Dios. Y el hombre, así como recibe el perdón de nuestro Dios, como recibe el perdón de nuestro Señor Jesucristo, debe también aprender a perdonar a su prójimo. Debe también de perdonar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de aquel hombre, de aquella mujer. La falta, gloria a Dios, de perdón puede traer muchísimas cosas. Yo he experimentado, gloria a Dios, todas estas cosas. Hermanos, me tocó vivir una infancia bastante dolorosa. He visto muchísimas cosas en la calle, en mi familia, y ha habido rencor en mi corazón. Y aún estando en el camino del Señor, gloria a Dios. Pero un día estando allí en la presencia del Señor, digo: Señor, no puede ser que todavía haya rencor en mi corazón por esta persona. Sí, Señor, he visto esto, he sufrido, ha causado daño, pero Señor, yo soy un hijo tuyo. No puede haber estas cosas. Y es allí donde he clamado al Señor, he orado: Señor, tu palabra dice que
Tú eres el que sana las heridas del alma, Señor. Aquellas heridas que están en lo más profundo que nadie ve. Aquellas heridas que muchas veces trae depresión. Aquellas heridas que muchas veces trae pensamiento de querer quitarse la vida. Usted tal vez ha escuchado de personas que han sufrido abusos. Tienen una herida en su corazón. No lo pueden ver al vecino, no lo pueden ver al ser querido que ha abusado de ella. Y se encierra en su pieza y empieza a estar en un estado de depresión. Y hasta muchas veces hay pensamiento de quitarse la vida. El diablo, que el Señor lo reprenda, empieza a trabajar en la mente. Y eso que está en su corazón, aquella herida, muchas veces les lleva a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Y hasta muchas veces algunos toman venganza propia de matar a aquella persona que le hizo daño. Pero allí estaba yo, Señor. Señor, tú eres el que sana las heridas del alma, Señor. Acá hay esta herida, Señor, que no me deja servirte. Esta herida, Señor, que no me deja perdonar. Pero en esta noche, Señor, en esta noche posa tu mano de poder, Señor. Cierra la herida de mi alma. Gloria a Dios. Hermano, pude sentir la mano de Dios sobre mi vida. Pude llamar a esa persona. Pude hablar, pude pedirle perdón. Pude decirle que me perdone, que muchas veces no he sido un buen hijo. Muchas veces lo lastimé, lo herí. Y hoy en día lloro delante de la presencia de Dios para que Él pueda conocer a Dios. Para que Él pueda recibir y experimentar, hermano, lo que es el perdón y el cambio regenerador, el poder regenerador de nuestro Dios. Por eso en esta noche, gloria a Dios, el amor de Dios, hermano, el amor de Dios derramado en vuestro corazón. Ese amor que no guarda rencor, ese amor que no hace nada indebido. Ese amor, hermano, que te lleva a abrazar, ese amor que te lleva a perdonar. Ese amor que te lleva a la santidad, ese amor que te lleva a guardarte. El amor de Dios derramado en nuestro corazón. El amor de Dios. El amor del Señor, hermanos. Tanta decadencia hay en este tiempo dentro del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude, y lo digo con tanto temor. Lo digo con tanto temor, y como decía el apóstol Pablo, simplificando las palabras que el apóstol Pablo decía, que se escarnecían entre hermanos. Es como queriendo decir, se sacaban los ojos. Y hoy en día, hermanos, se sacan los ojos entre propios hermanos, entre propias congregaciones. El amor de Dios sea derramado en vuestro corazón, para que podamos tomar el ejemplo de aquel perfecto Dios que, estando nosotros en delitos y pecado, Él nos perdonó. Y el apóstol decía, así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonarnos. Quisiera avanzar con el mensaje, hermano, pero la hora avanza. Las horas, gloria a Dios, corren. Pero en esta noche vamos a orar, vamos a clamar al Señor.
El salmista decía en el Salmo 32, bienaventurado aquel hombre cuya transgresiones le son perdonadas. Y la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, alegre. ¿Y qué no va a estar feliz, hermano, el hombre? Ese hombre que andaba en el alcohol, en la droga, ese hombre que tenía el hogar destruido, ese hombre que andaba en las calles ebrio. Ese hombre que un día se acercó a la presencia de Dios, pudo confesar su falta y Dios empezó a hacer una obra gloriosa. El poder regenerador de nuestro Señor empezó a obrar en ese hombre. ¿Qué no va a estar feliz ese hombre después de haber conocido a este Dios perdonador? Según los historiadores dice que el Salmo 32 fue escrito después del Salmo 51. Aquel pecado que había cometido el rey David, cuando llega el profeta Natán y le dice: David, Dios te tomó detrás del ganado de las ovejas, te puso como príncipe sobre Israel, te puso como príncipe sobre su pueblo, te dio casa, te dio el palacio, te dio esposo, te dio familia, te dio cuantas cosas. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué infringiste la ley de Dios? ¿Por qué pasaste por alto la palabra de Dios? Es más, si tú le pedirías algo a Dios, Él te lo daría. Y David, hermano, empieza allí el arrepentimiento, empieza el corazón quebrantado y dice: oh, pequé contra Jehová. Y el profeta Natán le puede decir: sí, David, pero Dios perdonó tu pecado. Y el rey David pudo decir, al sentir el perdón de nuestro Dios, él pudo decir: dichoso el hombre, feliz el hombre a quien Jehová no imputa su pecado, no lo culpa de pecado. Oremos a Dios. Si estás allí, hermano, angustiado, tirado, pensando de que ya Dios no te va a perdonar, tal vez Satanás, que el Señor lo reprenda, te habla allí en la mente y dice: ¿qué? ¿Querés ir para allá? Vos no tenés más perdón, no tenés más solución, tu familia está destruida, ya le fallaste, le diste la espalda, no tenés más perdón. Reprenda esos pensamientos en esta noche, porque la sangre de Cristo está para perdonar los pecados. Padre de amor, de misericordia, estamos delante de su presencia, Señor. Hablar del perdón de nuestro Dios, hablar del perdón de nuestro Señor Jesucristo es una victoria, porque almas están saliendo del camino de la condenación. Almas están saliendo del camino de muerte y están pasando al camino de vida. Padre de amor, de misericordia, hemos infringido tu ley, hemos pasado por alto la ley, tu mandamiento, Señor, pero en esta noche estamos delante de tu presencia pidiéndote perdón, pidiéndote que tú tengas lástima de nosotros, Señor, porque